Imaginen que esos son datos experimentales. Se ha generado una reacción química, ¿ok? Y, y usted ha empezado a medir, tomar muestras de su reactor y ha encontrado que la concentración del reactivo A empezó a disminuir, como era de esperarse, a medida que transcurre el tiempo. Pero esa disminución tuvo este comportamiento, miren. Al minuto 1 bajó de 4 unidades, la unidad que fuese, a 2 unidades. Al siguiente instante bajó a 1 unidad, después así empezó a bajar. Y en algún momento parece que va a llegar a ser cero. Esa es una opción. Otra forma también es la velocidad de reacción en función a la concentración. Es decir, usted tiene el reactor, está haciendo unas pruebas, y usted quiere saber cómo es la cinética de reacción. Entonces, usted, por ejemplo, dice, no, a ver, en este instante tomo una muestra, y en este instante la concentración en el reactor es igual a 4, y en ese momento la velocidad de reacción vale 5. ¿Cómo ha calculado esta velocidad? Y ese es otro tema ya. Tiene la velocidad de reacción que vale 5. Ah, muy bien. Espera un tiempo más, toma una muestra y determina que en ese momento la concentración en el reactor ya no es 4, es 3,8. Y en ese instante la velocidad de reacción lo mide de otra forma y le sale esta cantidad. Entonces usted empieza a sacar datos y tiene datos experimentales de velocidad de reacción en función a la concentración. Usted podría tener estos dos tipos de datos obtenidos en forma experimental: concentración versus tiempo o velocidad de reacción versus concentración. Ahora lo que nosotros buscamos es determinar un modelo cinético. ¿Qué cosa es un modelo cinético? Es una expresión matemática a través del cual se relaciona la velocidad de reacción con el contenido de materia, que puede ser a través de la concentración. Acá están los modelos cinéticos. Velocidad de reacción y acá las concentraciones. ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál de todas estas? Esta, la de segundo orden, esta de primer orden, esta de tercer orden, o esta de acá, de orden cero. ¿Cuál de todas estas ecuaciones es la que mejor representa a este conjunto de datos experimentales? Esas curvas que ven ahí es el resultado del modelo cinético. Y lo que usted está buscando es determinar cuál es el modelo, o sea, esa expresión, que representa a la data que acaba de obtener, ¿no? Usted está buscando un modelo cinético de tal manera que cuando lo grafique sobre los puntos experimentales, más o menos salga así. Entonces uno se pregunta, ¿qué modelo debo usar para representar esa data experimental? Tal vez debo usar un modelo de primer orden. Bueno, un modelo de primer orden tiene esta forma. La velocidad de reacción es igual a una constante cinética por la concentración de A. Ese es un modelo de primer orden. ¿Ese será el modelo que represente estos datos? O tal vez debo utilizar un modelo de segundo orden. Y ese es el modelo que represente esos datos. O tal vez debo utilizar un modelo de tercer orden. Ese es un primer problema, determinar cuál. Y vamos a suponer que usted simplemente, creo que es el de segundo orden. Y es fácil darse cuenta, ¿no? Porque si usted se fija, el modelo de primer orden dice que la velocidad de reacción es igual o es proporcional a la concentración. Y si usted observa esto, esta es la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de una recta. Este es Y, este es X y esta es la pendiente. El intercepto es cero. Y si esta es una recta, entonces yo me pregunto, ¿estos datos que están acá siguen el comportamiento de una recta? ¿Usted logra ver acá una recta? Una recta tal que cuando la concentración es cero, la velocidad es cero. ¿Dónde está ese punto que concentración cero, velocidad cero? Eso está acá. Concentración cero, velocidad cero. Esa recta que veo aquí, ¿llega hasta este punto? Pues no, ¿no? Entonces es obvio que no es la de primer orden. Ah, entonces puede ser que sea una de segundo orden. Ya, aquí este es un modelo cuadrático. Si esto fuese Y, esto sería igual a al coeficiente y sería X al cuadrado. Y aquí también, cuando la concentración sea cero, la velocidad debe ser cero. O sea, debe pasar por aquí.
Claro, si usted ve este trazo, mire, pasa por el cero, ¿no? Pero no es una recta, es medio curvo, ¿no? Como una parábola. Podría ser este, ¿no? Yo creo que es este, ¿no? La de segundo orden. Usted también puede decirme, no, puede ser también ser la de tercero, sí, puede ser también. Creo que la de primero definitivamente no, por la forma que tienen los datos, ¿no? Como la línea no llega al origen. Por eso nomás no sería la de primero, pero podría ser la de segundo o la de tercero. Ya, vamos a suponer que sea la de segundo orden. Usted dice, el modelo cinético que representa estos datos que están aquí es de segundo orden. Correcto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale la constante cinética? Eso usted lo va a determinar a partir de estos datos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien por ahí dice, ¿sabe qué? No creo que tampoco sea de segundo orden. Yo creo que más bien es un modelo de orden n. ¿Qué significa un modelo de orden n? Que no sabemos el valor de la potencia. O sea, no sabemos el orden de reacción. ¿Cuánto vale la constante cinética y cuánto vale n? Porque podría ser que tal vez usted diga que no es 2, sino tiene otro valor, no sé, 1.8, 1,7, 2,3. ¿Cuánto vale este n? De tal manera que este modelo represente a estos datos que están acá. Pero ¿por qué tiene que ser de segundo orden o por qué tiene que ser de orden n? ¿Por qué mejor no es un modelo así empírico, totalmente diferente a esos? Por ejemplo, así se me ocurre porque lo he visto en un libro que hay modelos que son de esta forma. Ah, muy bien. Fíjense, la velocidad en función a la concentración. Acá está, velocidad en función al correcto. Pero tu modelo tiene dos constantes cinéticas, K y K asterisco. Pregunta, ¿cuánto vale K y K asterisco? Cuando hablamos de ajuste de modelos cinéticos, nos estamos refiriendo a que a partir de datos experimentales, usted determine una ecuación, una expresión matemática, un modelo tal que describa ese comportamiento cinético. Y no solamente es seleccionar o determinar cuál es el modelo, sino que además determinar el valor de sus constantes, en este caso la constante cinética, o el orden de reacción, o las constantes empíricas, en este caso para este modelo. Estos son, como les decía, son datos experimentales y estas curvas que ven acá es el ajuste de los datos experimentales. Es decir, estas curvas es la representación gráfica de estas ecuaciones, de estos modelos. Y como pueden observar, la gráfica del modelo no necesariamente pasa por todos los puntos y tampoco tienen que pasar por todos los puntos. Solamente tienen que seguir la tendencia natural de los puntos, eso sí. Ahora uno se pregunta, pero ¿no deberíamos buscar un modelo matemático o un modelo cinético tal que ese modelo o la gráfica de ese modelo pase por todos los puntos? O sea, si por acá sube, la gráfica suba. Si por acá baja, baje también la gráfica. Si por acá sube, la gráfica también suba. ¿No tiene que pasar por todos los puntos? No. ¿Por qué? Porque generalmente estas distorsiones que uno ve en la data experimental es consecuencia de muchos factores, que no significa que necesariamente ese sea el valor exacto, porque todo dato experimental siempre trae consigo algo, errores. Fíjense aquí en estos datos, miren, ahí están los datos experimentales y la curva representa el modelo cinético, es decir, la ecuación que se está usando para representar esos datos. Y como puede verse, la ecuación pues pasa por aquella zona donde está la tendencia natural de los datos, ¿no? Pero no quise que pase por cada punto. Pero ¿por qué los puntos salieron tan persos? Porque tienen error. Porque del momento que son datos experimentales, significa que es información producto de una medida, de alguna medición. Y toda medición siempre trae consigo errores. ¿Errores de qué tipo? Errores debido a las condiciones del entorno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la temperatura ambiental. ¿Eso puede afectar a la medición? Sí, sí lo puede afectar. Mucho, bueno, tal vez no tanto, pero sí puede haber un efecto de las condiciones del entorno sobre la medida. No necesitan una cantidad enorme de reactivo para analizar cómo evoluciona una reacción. Usted puede tener una pequeña cantidad de reactivo y ahí empezar a analizar la reacción.
por ejemplo aquí, ¿no? Pero en estos instrumentos que puede usted utilizar para tomar muestras o para tomar mediciones, el entorno puede afectar a la medida, sí lo puede afectar. Por eso es que muchas veces hay que acondicionar también el entorno, que el sol no le dé directamente a los equipos, que no haya corrientes de aire, que no haya vibración, una serie de factores. Entonces, esa es una fuente de error. Cuando usted no controla las condiciones del entorno, cuando usted está haciendo su prueba experimental para estudiar la cinética de una reacción, eso puede hacer que a sus datos le salgan así, mucha dispersión de datos. Otra fuente de error es la toma de muestra. Cuando uno empieza a tomar la muestra, a medida que se produce la reacción, uno tiene que tomar una cantidad para analizarla y ver cómo está la concentración. Muchas veces en el momento que se toma la muestra, se comete errores, porque se hace una mala toma de muestra, por ejemplo. Lo ideal sería tomar la muestra de una muestra que represente todo el reactor, ¿no? Todo el contenido del reactor. Pero vamos a suponer que la agitación no es muy buena y que haya partes donde no se está agitando bien. Y usted toma la muestra de ahí, por ejemplo. Entonces usted haciendo una mala toma de muestra. O que simplemente la técnica que utiliza para tomar la muestra, el procedimiento que utiliza para tomar la muestra no sea el correcto. Eso hace que el dato experimental tenga errores. Otra fuente de error es la contaminación de las muestras, ¿no? Usted toma un poco de muestra con mucho esfuerzo, lo lleva a un tubo de ensayo, el tubo de ensayo estaba mal lavado y había otra sustancia ahí, ya se contaminó la muestra. Pero la contaminación eh, no es que usted fácilmente viendo el tubo de ensayo se da cuenta que la muestra está contaminada, usted ni cuenta se da que está contaminada. Y cuando hace la lectura da un dato medio raro, ¿no? Otra fuente de error son los procedimientos ineficientes. ¿Qué significa eso? Que usted está, para analizar su muestra, está utilizando procedimientos que no son los apropiados. Por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere determinar, medir cómo evoluciona la concentración ya de un reactivo. Y eso lo va a hacer a través del pH. Es decir, sabiendo el valor del pH, usted puede saber la concentración de un reactivo cualquiera. Entonces voy a usar un papel universal de pH. No, pues, no puedes utilizar un papel de pH. No, pero si viendo el color puedo saber el pH. Sí, pero eso es muy subjetivo. Eso no te va a dar un valor exacto. ¿Cómo vas a saber que es 5.3, 5.4, 5.6? Lo que tiene que usar es un pHímetro en todo caso. Entonces, claro, yo sé que nadie haría eso, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo de cómo esto sería un procedimiento ineficiente para hacer el análisis de una muestra. Entonces, uno siempre tiene que usar los procedimientos más apropiados. Si usted utiliza procedimientos que no son los correctos, eso le va a generar error en su dato. Otra fuente de error que seguramente a muchos les ha pasado, la lectura de la medida. Entonces, todas estas fuentes de error son las que conducen a que los datos experimentales muchas veces tengan este grado de dispersión. Y eso no es bueno cuando uno quiere utilizar esa data para obtener un modelo matemático, en este caso un modelo cinético. Y muchas veces estos errores se combinan, es decir, puedo tener errores acá, por acá, y se van sumando. Por eso que obtener datos experimentales no es tan sencillo. No es decir, bueno, agarro un frasco, le echo el reactivo, reacciona, como ya mido, ya está. No es así. Uno tiene que tener mucho cuidado y tomar muchas precauciones en que las condiciones, en que la toma de muestra, que los materiales, que el procedimiento que voy a usar, que cómo voy a medir, todo sea hecho de la manera correcta. Por eso es que eh, muchos laboratorios inclusive solo se dedican a eso, ¿no? A los análisis de las muestras y lo hacen siguiendo protocolos, tienen certificaciones con procedimientos que garantizan que el dato que van a obtener es el correcto. Y obviamente cobran bien por eso, pues, ¿no? Entonces, los datos experimentales tienen errores. Por eso es que uno encuentra muchas veces datos así de este tipo dispersos, o como vimos aquí, ¿no? ¿Ve? Si usted observa acá, está medio raro estos datos, ¿no? Y van a ver que esa dispersión, eso a veces complica un poco que usted pueda determinar el modelo cinético de la reacción.